Muy buenas noches, amados amigos, hermanos y socios del Ministerio Internacional IRE. Su amigo el pastor Hernán Babilón desde Lima, Perú, la nación más próspera de la tierra, para anunciarles la nueva clase en la escuela del Centro de Especialización Ministerial IRE, el CEM IRE, cuyo director, el ministro Edward Campos, llevará a cabo estas clases en la persona del maestro internacional SOE Ministerios Marcos Rodríguez desde Argentina. Así que la clase será a la armadura de Dios y vamos a aprovechar este tiempo para que todos nos sigamos capacitando y sobre todo entendamos que Dios nos ha dado una gran armadura que protege nuestra vida, pero también sirve para ser atacantes, porque el reino de Dios no es de cobardes, sino de valientes. Y estar preparados bajo la palabra del Señor nos lleva a victoria completa que Jesús la obtuvo en la cruz por nosotros. Así que desde la gracia del Señor vamos a tomar esta clase. Oremos, hermanos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que tú nos das para podernos dirigir, Señor, a todos aquellos que están listos para ser capacitados en tu obra. Desde las casas en Lima, Perú, damos la bienvenida al ministro Marcos Rodríguez para el curso La Armadura de Dios. Buenas noches. Bendecida familia de la fe, es para nosotros un placer, un gozo compartir estos estudios sobre la armadura de Dios. Ministerio SOE 21 Internacional complace en compartir este mensaje especialmente elaborado para los Ministerios Internacional IRE. Agradecemos a los pastores Hernán y Cecibel Babilón, amigos de muchos años, y agradecemos porque este mensaje sea oportuno en este tiempo. Así que trataremos con usted la primera parte sobre la armadura de Dios. La armadura de Dios. El libro de Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. También hablaremos sobre 2 de Corintios 2:11. También hablaremos sobre el diablo tiene un punto de ataque, es la mente de las personas, es el punto donde el diablo lidia o pelea contra nosotros, es allí donde es la verdadera guerra espiritual. También vamos a tratar sobre el libro de Colosenses capítulo 2, 14 al 16. También hablaremos sobre Efesios capítulo 4, verso 23, lo que significa andar o caminar alrededor. También hablaremos sobre 2 Timoteo capítulo 4, verso 7, lo que es la batalla de la fe. También hablaremos sobre 4 puntos o aspectos de la redención. Ya de lleno entraremos a primero, la primera parte de la pieza del armamento del creyente, los lomos de la verdad, representa la palabra escrita. También hablaremos sobre la coraza de justicia, que representa la justicia de Dios en el creyente. La pieza número 3, los calzados de la paz, que simboliza el evangelio que llevamos al mundo. La pieza número 4, el escudo de la fe, que es una puerta grande y ancha que nos protege. En la pieza número 5, el yelmo o casco de la salvación, que esto representa realmente la renovación de la mente por la palabra de Dios. La pieza número 6, la espada del Espíritu, que esto es la palabra revelada que sale por tu boca. Y la pieza número 7, la lanza de oración y súplica. Y estos son los diferentes tipos de oración. Así que vamos a compartir con usted este tiempo precioso
acerca de la armadura de Dios. Como usted puede ver, tenemos nuestros teléfonos en WhatsApp, tanto en el Perú como en Argentina. Somos Ministerio SOE 21 Internacional. Giovanni y Marcos Rodríguez, misioneros de Perú radicados en Argentina para bendecir a todo el mundo. Así que vamos a compartir lo que es la armadura de Dios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el evangelio, con el celo de anunciar el evangelio de la paz. Por tanto, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El propósito de este curso, de esta enseñanza, es para poder comprender y saber usar correctamente cada una de las piezas de nuestra armadura espiritual que Dios nos entregó para vivir en constantes victorias en cada área de nuestras vidas. No serviría de nada si solamente somos buenos lectores de la palabra, pero no somos los que aplicamos lo que hemos recibido. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, nos amonesta: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, después de estudiar todo lo que vamos a comprender en este tiempo con las escrituras que están en línea a la palabra de Dios, debemos convertirnos también en hacedores de la palabra. Así que debemos considerar lo que dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Es por esta razón que no debemos ignorar las artimañas y los planes del ejército de Satanás en contra de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestras finanzas, aún de nuestro ministerio. No debemos ignorar sus obras, pero al mismo tiempo no tenemos por qué enfocarnos demasiado, malgastar nuestro tiempo, nuestro precioso tiempo y atención y esfuerzo solamente en Satanás y en sus obras. ¿Por qué? Porque existe un extremo. Si bien es cierto que la Biblia nos enseña sobre una batalla o una guerra espiritual, pero también hay un cierto peligro cuando uno puede irse a los extremos. Hoy en día existen muchos cristianos, también ministerios y organizaciones que pasan mucho tiempo con ideas equivocadas y extremas referente al tema sobre batalla o guerra espiritual. Debemos mantener el equilibrio y balance que nos entrega todo el panorama amplio de la palabra de Dios. No solo unas cuantas escrituras, pero todo el panorama amplio de la palabra de Dios. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, nos dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. No estamos buscando sueños, visiones, revelaciones extrabíblicas. Tenemos la palabra profética más segura, ¿ok? Así que el consejo es de las escrituras que tenemos la palabra profética más segura que todo, más lo que un sueño, que una visión o lo que sea, porque a través de ella nos mantendrá firmes, sólidos y seguros y fuertes en fe, en visión, en propósito y en labor eficaz en este mundo. ¿Ok? Es importante, debemos ser creyentes cristocéntricos o bibliocéntricos, no creyentes demonocéntricos que hablan a todo tiempo en cada situación de las dificultades de lo que el diablo le hace. Pero también existe el otro lado del extremo, de gente que son muy cerrados, piensa que son un grupo de
que son gente muy extrema, que es fantasía y que es mentira fabricada por la mente del hombre, gente religiosa muy legalista, tampoco no esa es la otra posición. Es importante entender que hay un Satanás suelto y hay demonios y ángeles caídos que operan en la tierra. Dice en el libro de Juan capítulo 10, verso 10, que Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás viene. No es una fantasía, no es algo religioso, no es algo inventado. Hay un demonio suelto con su ejército y que viene a robar, matar y destruir. Pero primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 también dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, Sed sobrios, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, hay un ser maligno espiritual que está haciendo un trabajo en la tierra. La gente dice, algunos creyentes dicen, Dios está en el control. Un momento, si usted piensa que es así, entonces mucha gente no querrá saber sobre su Dios. Hablo de la gente que no es cristiana, que dice, aparentemente tienen más sentido y más razón que mucha gente. Porque si ellos dicen, algunos cristianos, que Dios está bajo control, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el diablo en la tierra? Si la Biblia dice que Satanás ha venido a robar, matar y destruir, y ahora dice que Satanás es nuestro adversario, él no está de vacaciones, él está haciendo algo, y Dios no está en el control de la tierra. Gracias a Dios que la autoridad que el creyente tiene es para desbaratar las obras del diablo, pero Dios no está en plena autoridad de la tierra porque hay alguien que se lo entregó. De eso hablaremos más adelante, pero tenemos que entender esto, hermanos, que hay un balance, existe un balance, sin perder nuestro equilibrio, hermanos. Así que el cristiano o ministro del Señor, si usted ha caído en el extremo, vuelva a la palabra del Señor. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, Primera de Juan, versículo 8, capítulo 3, verso 8, que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Si todo está bajo control de Dios, entonces ¿para qué el creyente y para qué Jesús ha venido a deshacer las obras del diablo, ya que Él no hace nada? Él hace algo y lo está haciendo. Y dice el libro de Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos. Si usted ignora lo que Él hace, entonces Él seguirá robando, minando y destruyendo planes, sueños en la tierra. Pero gloria a Dios, 1 Juan capítulo 3, verso 8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. La palabra deshacer en otra traducción dice destruir. Así que el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Lucas capítulo 13, versículo 16, Jesús vino a desatar las obras del diablo. Lucas 13, 16, que para él Jesús vino a desatar las obras del diablo. Satanás tenía a toda la raza humana atada a su poder, operación o influencia. Es decir, hermanos, desde que Adán y Eva cometieron alta traición en la tierra, Satanás ha tomado su gobierno y señorío sobre este mundo con esclavitud, opresión a través de enfermedades, adicciones, temores, odios, frustraciones, divorcios, soledad, condenación, venganza, guerra y lo que sigue más adelante. Pero el Hijo de Dios, quien es Jesús, nos desató o deshizo todo su poder e influencia, y por medio de su muerte, resurrección, ascensión y entronización, Dios lo ha hecho en Cristo Jesús. Ahora, el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, el discurso de Pablo en la casa de un no judío, Cornelio, él estuvo predicando, y en el versículo 38, en la casa de Cornelio, que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Oprimido es lo mismo que ser atado. Y para eso apareció Jesús, para liberar al hombre de la atadura del diablo. Ahora, el diablo tiene un punto de ataque.
Usted puede caminar en derrota si así lo desea, pero Jesús ya obtuvo la victoria para usted y para mí hace más de 2000 años. Sin embargo, el campo de batalla espiritual donde Satanás lidia contra el hombre es la mente la misma persona, y lo vuelve vulnerable a través de pensamientos, ideas y sugestiones, es decir, a través de ataques mentales. Te vas a morir, vas a perder, lo vas a perder, te van a quitar, vas a suceder, te vas a divorciar, vas a renunciar, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Son ataques. Es por ello que nosotros no tenemos por qué estar oyendo ni aceptando las mentiras del diablo. Es por esta razón que debemos renovar nuestras mentes por medio de las Escrituras para tener una mente limpia y abierta por lo que el Espíritu Santo nos revela y nos dirige cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro espíritu. Dice, y en nuestra mente, dice Filipenses capítulo 4, verso 8, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si no está en esa lista, no piense en otra cosa. Pensar es un verbo imperativo, así como id y haced discípulo, se le conoce como la gran comisión, no la gran sugerencia o la gran invitación. Es la gran comisión. Pensar es un mandato, es una orden. Si usted no controla sus pensamientos, alguien controlará tu vida, porque el hombre cuyo pensamiento es, así es la persona. Así que además, dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Eso dice Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que, y nos sometemos a Dios cuando renovamos nuestra mente por medio de la palabra de Dios y somos hacedores de su palabra, cuando meditamos en las Escrituras y pensamos y confesamos su palabra y actuamos según nuestra fe, según lo que hemos recibido, caminamos en esa luz. Pero también resistimos al diablo cuando nos paramos firmes contra las mentiras, contra esos pensamientos y presiones del diablo, declarando la palabra y el nombre de Jesús y su sangre. Lo resistimos, tomando la decisión de permanecer fiel a Dios y a su palabra, y cuando las cosas no nos parezcan tan agradables, sin embargo, lo resistimos y lo rechazamos. Esto también es someterse a Dios y a su palabra. Entonces, Satanás no solo tendrá que marcharse, sino se irá aterrorizado de un creyente que se somete a Dios y le resiste por la palabra. Así que caminar en derrota en la vida es escuchar y actuar en las mentiras del diablo. ¿Me está oyendo? Caminar en derrota en su vida es escuchar, es oír y actuar. Me muero de miedo y ahora no sé qué voy a hacer. Hoy estoy desesperada, estoy pensativa, tengo insomnio, esta enfermedad me va a matar, esta situación es terrible. Tenga cuidado. Caminar en derrota en la vida es escuchar y actuar en las mentiras del diablo. En estos últimos tiempos, Satanás y sus fuerzas del mal se están moviendo o actuando con mayor fuerza sobre los hombres en la tierra. Esta es la razón por la cual nos parece que hay una mayor operación demoníaca en la tierra. La promiscuidad, la brujería, el amor libre, los abortos y la cantidad de cosas que usted ve sobre la tierra es alarmante. Pero Satanás no puede atacar y vencernos si es que nosotros nos dejamos llevar por los deseos carnales. Usted no acepte eso. Entonces, al mismo tiempo que renovamos nuestro entendimiento por las Escrituras, tenemos que tomar la firme decisión de caminar en el Espíritu. No estamos hablando de inmunidad espiritual, pero sí de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa. Eso dice Efesios capítulo 6, verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa. Así que podemos darnos cuenta que la batalla o guerra espiritual es realmente una actitud,
o un estilo de vida, y no es algo ocasional para ciertos momentos, para ser ejercitada en ciertas circunstancias especiales. Es un estilo de vida. Renueva tu mente, camina obedeciendo las Escrituras, sigue la voz del Espíritu Santo a tu corazón. Entonces podemos darnos cuenta que la frase popular usada por algunos cristianos, crucificar la carne, es realmente entonces renovar nuestro entendimiento por las Escrituras. ¿Por qué? Si no podremos jamás sujetar o crucificar la carne si es que no estamos llenos de la palabra en nuestra mente y corazón, sin tener el conocimiento pleno de su voluntad y su plan específico para nuestras vidas y ministerios. La gente solo le da látigos a su cuerpo cuando no entiende quién es. La gente suplica, la gente chilla. Hay gente que quiere matar la carne ayunando. El ayuno no mata la carne. La palabra de Dios, al sujetarte, renovar tu mente, y usted actúa en la palabra, pone sus emociones por debajo de su espíritu, pone los placeres de su cuerpo por debajo de su espíritu. Usted ordena sus emociones son buenas, pero si tus emociones están por encima de la palabra que está en tu corazón, más vale que tus emociones lo alinees a la palabra. Tu cuerpo quiere comer más, quiere disfrutar más, quiere dormir más, quiere hacer muchas cosas, pero cuando usted tiene tiempo en la palabra y en el Espíritu, usted obedecerá aún estas indicaciones. Usted podrá afligirse, llorar, desesperarse, pero si usted camina en la palabra y renueva su mente, usted pone sus emociones en línea. Esto significa crucificar la carne. Así que no es posible crucificar la carne con fuerzas naturales y carnales. ¿Ok? Como los del monasterio hacían eso, hacían voto de celibato y se flagelaban el cuerpo para matar la carne. Tampoco se puede crucificar la carne con una fuerza de voluntad. No, tiene la energía suficiente ninguna de ellas, ¿ok? Ninguna de estas cosas crucifica la carne con algo natural o carnal, podrá hacer algo contra la esclavitud, contra las adicciones, la opresión, los temores, la soledad, el suicidio, las enfermedades, la pobreza, los traumas XX, no podrá. Pero sí, todo esto puede la poderosa, indestructible e infalible palabra de Dios, que es viva y eficaz cuando está en tu corazón, en tu mente, tus oídos, tu boca y tu corazón vez tras vez. Así que es la palabra de Dios que está llena de toda su buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Cómo usted recibe eso? Por renovación de la mente, estudiando y meditando, visualizando y creyendo, confesando y viviendo y manifestando. Así que la palabra de Dios está llena de su voluntad para que el hombre viva una vida y dimensión de libertad, de gozo, de victoria, de guianza del Señor, de llevar fruto para Dios, de sanidad, de salud, de éxito financiero, de éxito familiar y lo que sigue. Eso produce la renovación de la mente y usted crucifica su carne contra los placeres de la carne y del alma. Usted camina en la palabra o camina en el Espíritu. Así que cuando llegamos a ser más conscientes que somos muertos al pecado y que estamos vivos para nuestro Dios, según Romanos 6:14, que estamos muertos para el pecado y que estamos vivos para Dios, y llegamos a ser más conscientes, entonces llegamos a ser personas que el diablo no puede tocarnos. No estamos diciendo inmunidad contra el diablo, pero estamos hablando sobre qué, que actuamos porque nos mantenemos en victoria por haber aprendido a caminar en el Espíritu, es decir, en completa comunión, integridad y obediencia a Dios, a su Espíritu y a su palabra. Así que mientras más nos sometemos a Dios, a su palabra y a su gobierno, guianza, entonces seremos creyentes espirituales grandes. Por esta razón el diablo tendrá que huir. Eso es lo que dice el libro de Santiago capítulo 4, versículo 7. Así que al vivir una vida consagrada, sometida a Dios y a su palabra y a su dirección, ya estamos obteniendo la mitad de la victoria, ¿ok? Aunque ya fue dada por Cristo Jesús, sin embargo, no se ha manifestado, pero ahí estamos manifestando el 50%. Así que la batalla ya ha sido ganada, pues Jesús ya venció al diablo en su mismo terreno. Recuerda en Hebreos capítulo 2, 14 y 15,
que Jesús apareció para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que la batalla ya ha sido ganada, pues Jesús ya venció al diablo. Pero Jesús realmente nos dio toda su victoria contra el diablo y su ejército de tinieblas en esta tierra. Por eso vuelvo a decir lo que algunos creyentes dicen, Dios está en control. No es así. Hay un hombre en la historia que Dios se lo entregó toda su autoridad sobre la tierra y Dios sí tenía el control entregándole a Adán, pero Adán cometió alta traición y se le entregó a Satanás. Y Satanás es el Dios de este mundo con minúscula, pero sobre el creyente, sobre su iglesia, el reino de Dios ha venido a él, pero en muchos no ha venido. Entonces los desastres, las epidemias, los flagelos, las muertes, las catástrofes, los ciclones, las tempestades, las crisis, los divorcios, las muertes, las enfermedades, no vienen de parte de Dios. Hay alguien que ha venido y está en la tierra para robar, matar y destruir, pero no sobre usted, sobre mí. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, usted pertenece a ese pueblo, a la iglesia indestructible, a la iglesia triunfante en Cristo Jesús, y Él espera a Jesús que su iglesia ponga a Satanás y sus obras debajo de sus pies. Por eso le estamos aprendiendo este tema importante sobre la armadura de Dios. Así que el arma más poderosa hoy en día que Satanás tiene, aunque ya fue quitado de todo, pero la gente no lo sabe, el diablo tiene un arma, es el poder de la sugestión, pensamientos de mentira. Estuvimos meditando con mi esposa, siempre estamos oyendo cada día, cada tarde, aún hasta dormimos con los mensajes todas las 24 horas de Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Jerry Savelle, Jesse Duplantis, McCammon, Rick Renner, en fin, muchos ministros de Dios, siempre estamos a tono oyendo la palabra. Y en uno de los mensajes oímos a nuestro amado mentor y padre espiritual Kenneth Copeland, y él estaba diciendo, Dios nos ha dado armas espirituales, estaba hablando a la iglesia, y una reunión de ministros, Dios nos ha dado a la iglesia armas espirituales, caminar en victoria con todas ellas. No solamente la sangre, el nombre, la palabra y el espíritu, lo que conocemos, pero aún Dios nos ha entregado un arma poderosa, se llama el cañón de la fe. me hizo tomar mucha atención, el cañón de la fe, nunca había oído. Eso se llama la alabanza y la adoración. Yo me regocijé y dije, gloria a Dios. Así que voy a aprender a usar más constantemente mi cañón de la fe, alabanza y adoración. No cuando veas algo grandioso, aun cuando no veas, pero lo vemos en el Espíritu, renovando nuestra mente y caminando en el Espíritu, usted ve lo que otros no ven. Si usted lo ve adentro, usted lo tendrá afuera también. El cañón de la fe. Eso me bendijo y ministró Kenneth Copeland, nuestro padre espiritual. Así que la verdadera batalla de la fe es tomar autoridad sobre tu mente, alma, sentimientos, emociones, planes y pensamientos, y también sobre la carne y contra el diablo, pero usted ya lo tiene, aleluya. Así que tenemos tal autoridad para controlar y ordenar a nuestros pensamientos para que se sujete a las escrituras. ¿Me está oyendo? No solo usted tiene autoridad para echar demonios de las personas y dar a los enfermos, pero también usted tiene autoridad para ejercer y ordenar y controlar sus pensamientos para que se sujeten a las escrituras. No trate de razonar las escrituras. Yo no pienso que es así. Oí a un pastor decir esto, la gente que todo el tiempo está razonando y cuestionando, gente muy analítica, terminará paralítica. La gente que siempre usa el análisis termina con parálisis, sin hacer nada, solo piensa, solo cuestiona, no actúa, no viaja, no ministra, no bendice, no sirve, no hace nada, solo está siempre juzgando y meditando y analizando. Así que ser creyente victorioso y exitoso es caminar y vivir en la luz de la palabra revelada de Dios a tu vida. Vuelvo a repetir, ser creyente, ser ministro victorioso y exitoso es caminar y vivir en la luz de la palabra revelada que Dios atrae a tu corazón por constante disciplina de meditar. Así que recuerde que cuando Lucifer fue echado del tercer cielo, del trono de Dios, este cayó
de la gracia de Dios y por ello perdió esa unción. Eso nos enseña en el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Y en ese capítulo 28 de Ezequiel, verso 14, nos habla habla sobre Lucifer, que era el ungido, el protector, el ungido. Y aunque le fue quitada esa unción, que Dios le entregó, sin embargo, él tiene cierta sabiduría, pues continúa diseñando trampas para sacarnos del equilibrio o del camino que nos otorgan las Escrituras. Es muy sutil, con un simple pensamiento, de pronto alguien saca un pensamiento fuera de su contexto. Todas las cosas ayudan para bien. Estuve en la casa de unos pastores en un país y dije, ese pensamiento no es correcto, sacando su contexto. Porque si usted me dice, pastor, está con su esposa, que todo ayuda para bien, ¿qué pasa si su mujer está enferma? ¿No la lleva al hospital? ¿La ayuda para bien? Entonces dejar que se muera. No, déjeme pensar bien. Ese contexto no está hablando de cualquier cosa. El contexto está hablando sobre las obras del Espíritu Santo que está actuando en el mundo, para que ellos están deseando ansiosamente la manifestación, pero también Dios está hablando a través de la iglesia, de los creyentes, para ser dirigidos por Dios. Es decir, Satanás es muy astuto. Un texto fuera de su contexto es un buen pretexto. Así que él va a usar ciertas cosas porque él tuvo sabiduría. Usted dígame, es un ser maligno, sí, pero nadie que ha estado tanto tiempo al lado de Dios, Dios de toda la sabiduría y toda la unción y estrategia y fe, aunque está corrupto, sin embargo él tiene astucia para planificar y organizar un plan de caída, o de detener o de desviarte del enfoque correcto de la palabra de Dios, las bases del fundamento. Así que expliquemos, hermanos, que existen dos cosas que Satanás intentará hacer con la vida de los creyentes. No hablo de la gente sin Dios porque están en su reino, están bajo su jurisprudencia, su autoridad, pero sí puede causar a un creyente cualquiera de estas dos cosas. Primero, detenerlo de hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo? Por medio de circunstancias, dificultades, personas, ambientes, hostilidades, diferentes cosas, de modo que esa persona va a desistir de su compromiso, de su entrega, de su servicio a Dios y a su obra con excelencia. ¿Por qué? Por las dificultades. Dejé la obra. Conocemos gente que ya no están en el ministerio sirviendo, o no están en el nivel, la performance que antes tenían, o algunos incluso que están dentro de un lugar que no fueron llamados también. Así que en muchas situaciones Satanás está haciendo eso, lo está deteniendo. Tenemos y encontramos ejemplos de esta gente sobre cómo fueron detenidos. Por ejemplo, en la vida de José, que atravesó José situaciones muy duras. ¿Por qué? Dios había diseñado un plan para José, pero vinieron cosas en contra de José para detenerlo a través de diferentes situaciones difíciles. También Jesús, por ello las Escrituras nos hablan que Jesús se le llama varón de dolores. También el apóstol Pablo, su vida y su ministerio fueron muy difíciles. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Así que solo estamos viendo acerca de Satanás con el plan de detenerlos a su llamado, a su propósito, a su determinación a través de muchas situaciones difíciles y a veces de presiones constantes. Así que el primer plan, la primera estrategia para un creyente y un ministro es detenerlo. Si en el primer plan esa persona ha resuelto, se ha decidido avanzar, seguir adelante y firme y no detenerse, entonces el segundo plan, empujarle. Si no ha podido detenerlo, ahora es empujarle. Empujar para hacer las cosas, pero en el tiempo y en el lugar incorrecto. Dios tiene un tiempo y un lugar señalado para hacer su perfecta voluntad en la tierra con los hombres. Y Satanás logrará sacarles del propósito divino, empujándole a tomar decisiones locas y en la carne. Así que los ejemplos que tenemos aquí es cuando Abraham tuvo a Ismael. Lo empujó a tomar decisiones. El hombre tomó la decisión. Otro ejemplo que tenemos de que fue empujado a tomar una decisión loca es que Moisés mató a un egipcio. Otro, David hizo un censo de todo el pueblo. En fin, tenemos muchos ejemplos. Estamos viendo de cómo Satanás ha tratado esforzándose de sacarlo o empujarle al hombre
del plan divino, del plan maestro. Cierto ministro, cierto hombre de Dios una vez dijo esto, que como cristianos hemos aprendido a diferenciar entre lo malo y lo bueno. Pero muy pocos hemos aprendido a diferenciar entre lo bueno y lo perfecto o lo mejor. ¿Ok? ¿Qué es practicar lo perfecto o mejor? Es hacer exactamente aquello que Dios te ha dicho para hacer, decir lo que Dios nos ha dicho para decir, e ir al lugar donde Dios te ha señalado, estar en el tiempo correcto o lugar con la persona o personas que el Señor te ha señalado y entregar todo lo que Él te ha dirigido para hacer. Todo esto se llama escogiendo lo mejor. Muchos han aprendido la diferencia entre lo malo y lo bueno. Se han quedado en la mitad. La otra parte es diferenciar, saber distinguir entre lo bueno y lo mejor o lo perfecto. Es decir, no solo actuar y vivir en la gracia permisiva, pero en la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Ahora, volviendo a nuestro tema sobre la armadura de Dios, podemos estar plenamente convencidos, perfectamente persuadidos, que el ejército de las tinieblas no podrán vencernos. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos y caminamos en el Espíritu, en el poder del nombre de Jesús y en su sangre. Es por esa razón que tenemos autoridad y victoria total todos los días de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y es lo que dice Colosenses, capítulo 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, despojándola en la cruz, y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tres palabras claves del versículo 15 de Colosenses capítulo 2. Primero, despojando. Segundo, exhibiendo. Y tercero, triunfando. Primero, despojando. Del griego, apektusamenos, esto significa quitar del lugar o sacar del lugar la ropa de alguien. ¿Esto qué significa? Literalmente, dejarlo desnudo. Entonces Jesús dejó a Satanás sin nada. Lo dejó desnudo de todo el poder que antes tenía. Sin poder con el cual él pudiera operar en la tierra nuevamente. Y aunque esto sea una verdad registrada en las Escrituras, sin embargo hasta el día de hoy muchas personas no saben de esta verdad, aún incluyendo algunos creyentes. En el libro de Isaías 14, 15 al 20, nos describe acerca de esto. Segunda palabra, exhibiendo o exhibió, del griego matizo, y matizo significa mostrar o exponer. Tercera palabra importante aquí en el Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, es triunfando. Este es un término militar que se refiere a la gran parada militar de lo que Jesús le hizo al diablo. ¿Qué significa esto? Que estas últimas palabras, analizadas, nos dan un cuadro espiritual amplio y real de lo que Jesús le hizo al diablo, con mucha osadía, mostrándole ante todo el mundo, ante todas las edades de todos los tiempos, a un enemigo atrapado, vencido, derrotado, hecho a nada, nulo, cero, sin efectividad, sin acción. Ese es el enemigo al cual Jesús lo venció y lo expuso y lo mostró ante todas las edades a un enemigo derrotado y vencido. Aleluya. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor tiene que llegar a entender todo esto para vivir en esta realidad y así retener y mantener nuestra autoridad y victoria que Cristo nos ha otorgado. Después de todo esto, la Biblia describe que nosotros somos la iglesia triunfante de Cristo en la tierra. Así que aunque es real y existe una batalla o guerra espiritual, sin embargo tenemos que entender que ya el diablo está vencido y ahora él está
debajo de nuestros pies, porque Jesús lo venció, lo desnudó de todo lo que antes tenía. Recuerde, Adán se lo entregó, pero ya no tiene más sobre su iglesia. Además, al mismo tiempo, el autor de Efesios capítulo 6, verso 12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mismo que escribe Efesios 6, 12, es el mismo que escribe con dirección e inspiración del Espíritu Santo Efesios 2, 6, diciendo, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjese, nos dice, nos resucitó. No dice, nos resucitará y sentará. Eso es lo que muchos creyentes piensan que algún día será eso cuando nos vayamos de este mundo. Pero dice que ya nos resucitó y nos hizo sentar. Si Jesús ya resucitó, ahora también usted y yo estamos resucitados y estamos sentados en el cielo a los lados del Padre. Así que, y es más sorprendente todo esto, hermanos, que es exactamente donde el Señor Jesús está, usted y yo también estamos. Que estamos resucitados de todo poder e influencia de las fuerzas de las tinieblas, somos de Él por medio de las Escrituras, así que ya el maligno no nos toca para vivir en total victoria y libertad en Cristo Jesús. Luego dice sentados, no solamente hemos sido resucitados, pero dice que estamos también sentados. Es el lugar más alto de autoridad donde descansa usted de todos sus trabajos. No hay un lugar más alto en todo el universo que estar sentado a la diestra del Padre. Y usted y yo, Iglesia de Cristo, estamos sentados en ese lugar. Es decir, podemos descansar de las batallas, podemos descansar de las luchas con nuestros enemigos. Estamos en una posición de autoridad sobre ellos, sobre los demonios y sobre los ángeles caídos y sobre el mismo Satanás. Así que estamos usted y yo en lugares celestiales juntamente con Cristo para ejercer autoridad y dominio en la tierra. Así que Jesús espera que la iglesia ponga a Satanás y sus obras y su ejército por debajo de sus pies. Así que muchos creyentes creen que ya son salvos, están seguros, pero al mismo tiempo no creen que ya tienen la victoria ganada. Es por esa razón que ellos no pueden descansar, pero cuando uno cree, descansa, entra al reposo de Dios, pues la victoria ya ha sido ganada y es nuestra. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, 3 al 5, Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a leerlo nuevamente. Es poderoso. Aunque andamos en la carne, 2 de Corintios 10, 3 al 5, aunque andamos, es decir, vivimos en cuerpo de carne, no militamos o no ejercitamos o no liberamos o no actuamos con fuerzas naturales, según la carne, porque las armas de nuestra milicia, tenemos armamento pleno para caminar en victoria, no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Así que no se le ocurra cantar, mi armadura he desgastado, vengo delante de ti. Suena muy linda esta canción, pero nuestras armas son espirituales y son poderosas y son eternas y nunca se oxidan, ¿ok? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No tenemos que entender todas las escrituras de Dios con una mente carnal, sino con una mente espiritual que causa la renovación de la mente a través de la palabra. Cuando usted está llenando su corazón, su mente, sus oídos, su boca, su corazón,
usted tiene una mente próspera, una mente renovada, usted comienza a pensar los pensamientos de Dios, usted comienza a ver lo que otros no ven, usted comienza a creer lo que otros no creen, usted comienza a soñar y a visualizar realidades que ya lo ve en su interior y se manifestarán en lo exterior. Por eso que es importante renovar la mente y no tratar de cuestionar. Ya dije hace un momento, la gente analítica terminará paralítica. La gente que usa mucho análisis terminará con parálisis. Llénese la palabra y actúe en la palabra del Señor. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que ya no andéis como los otros gentiles, está escribiendo a creyentes, que andan en la vanidad de su mente. Ahora, el versículo 17 de Efesios que hemos visto, que ya no andéis, es la misma palabra que describe 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3. Aunque andamos en la carne. Y es la misma palabra, andar. Es exactamente la misma palabra, andar, que define caminar alrededor de. O sea, ¿eso qué significa, hermanos? Es decir, caminar alrededor de la carne. Usted tiene un cuerpo, pero usted no depende de su cuerpo, su experiencia, su elocuencia, su capacidad, sus mañas, sus trucos. No. Usted, para tener autoridad contra presiones espirituales, contra depresión, contra suicidio, contra adicciones, contra esclavitud, contra depresiones, contra enfermedades, divorcios, todas esas cosas, te aseguro que las armas naturales no hacen nada, ni siquiera la fuerza de voluntad. Pero las fuerzas de la palabra, cuando usted ha renovado su mente, está lleno de Dios, usted actúa. Así que militamos. Esta es la actitud de un militar, de un soldado que ha sido estrictamente entrenado. No se mueve si no hay una orden. Ellos solo acatan la orden de su superior. Si le ha dicho el jefe, el comandante, que vayan y arrasen esa ciudad y entréguenlo para el rey o el presidente, el soldado va y obedece su asignación. Pues eso es lo que dice aquí. No militamos. Es decir, la actitud de un creyente es que ha entendido que la posición nos ha dicho que cada lugar que pisara la planta de tus pies, Dios te lo ha entregado a la iglesia. Dios te lo ha entregado en tu negocio, en tu labor, en tu asignación, en tu ministerio, tu pueblo, tu barrio, tu ciudad, tu nación, el mundo, el campo de la telecomunicación, la bolsa de valores, los negocios, los estudios, la ciencia, lo que sea. Si Dios te ha puesto ahí y te ha asignado, entonces usted no puede retroceder como un derrotado. Dios te asignó. Anda en las leyes de Dios, camina la revelación, camina la autoridad, Dios te lo ha entregado. Así que, para comprender mejor el libro de Efesios, según el contexto de Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18, debemos entender que el apóstol Pablo describe todas estas piezas de lo que un soldado romano lo aplicaba. Para entender el contexto espiritual, él tuvo que ver al custodio romano. Él estaba en una prisión y cada custodio, que era cambiado según los turnos y los días, eran diferentes, pero el armamento, las piezas, las 7 piezas que un soldado romano tenía y usaba, es como Pablo tiene una revelación del mundo espiritual que es exactamente como un creyente lo tiene. No es algo físico, es algo espiritual. No es algo que va a caer automáticamente sobre un creyente. Ya está disponible, pero la Biblia dice que debemos ponernos, vestirnos de toda la armadura de Dios. Y según el libro de Efesios nos enseña eso. Así que ya tenemos mencionados anteriormente de que el soldado era un soldado agresivo. Eran psicópatas, a ellos les encantaba estar en guerra, les gustaba estar en peligro, eran realmente locos. A ellos les gustaba el sabor de la sangre de sus enemigos. Así que Pablo hace una ilustración de todos estos armamentos para saber cómo aplicar toda nuestra armadura de forma eficaz. Recuerde que el ejército romano era un ejército estrictamente y rigurosamente disciplinado. Ellos conquistaron, arrasaron
esclavizaron, se apropiaron y tomaron control no solo de ciudades, sino de naciones plenas, por una actitud del soldado. Y Pablo actuaba similarmente como un soldado romano, pero contra los demonios, contra sus obras y artimañas espirituales. Así que realmente Pablo era un hombre osado y atrevido. Así que tenemos que aprender mucho acerca de esto, es decir, que nos tiene que gustar el sabor de la sangre de nuestros verdaderos enemigos. Y el libro de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice Pablo, según Timoteo 4:6, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice Pablo, he peleado la buena batalla. Batalla del griego significa estrategia. Y ninguna batalla se puede ganar si no se tiene una buena estrategia. Y es el Espíritu Santo el que tiene suficiente sabiduría para darnos estas estrategias o dirección para actuar en contra del diablo y sus fortalezas y operaciones en este mundo. A veces, para actuar y avanzar, o para darnos dirección para retirarnos según lo que el Espíritu Santo nos dirija. Un general de Estados Unidos dijo una vez, en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban bombardeando y atacando partes de Europa, el ejército estaba adelante, avanzando en los aliados, le dijo a su tropa, vamos a cambiar de posición. Y para animarlo le dijo a la gente, no estamos retrocediendo, estamos avanzando, pero en otra dirección. Bueno, así es la actitud del rey David. A veces, bueno, Dios le dijo a David que iba a vencer en todas sus batallas, que él estaría con él en cada lugar donde emprendería. Sin embargo, cada batalla o cada guerra que él tenía, primeramente permanecía en la presencia del Señor para recibir direcciones específicas. Así que en algunas batallas Dios le decía que sus enemigos serían derrotados y que por lo tanto él debía avanzarlas y tomar la autoridad. En otras simplemente que descansara y que viera cómo Dios obraba a su favor. Y que en otras simplemente se retirara y que modificara su plan de ataque. Así que David fue un hombre que se mantuvo siempre conectado con Dios y por esa razón el Señor siempre lo honró en cada batalla. Bueno, ha sido una bendición compartir la primera parte sobre la armadura de Dios. Este es nuestro libro, basado en este libro, La armadura de Dios, disponible para cada creyente. Usted ve los teléfonos de Argentina y de Perú, es número de WhatsApp. Entre en contacto con nosotros y estamos gustosos para atenderlos. Para cualquier misterio más. Agradecemos nuevamente a nuestros amados pastores Hernán y Cecilio Babilón y saludamos cordialmente, especialmente este programa fue elaborado para los ministerios internacional Jireh, en Lima, Perú, para todo el mundo. Bendecidos para bendecir, Giovanna, mi amada esposa, Marcos, Jenny y Samuel Rodríguez, agradecemos su sintonía, y como decía el mensaje de introducción, disfrútelo y compártalo, y sea de bendición. Estamos hasta el próximo programa. Bendecidos. Amén. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. Gracias al ministro Marcos Rodríguez, Rodríguez, estamos adelante, dentro de esta presentación de para la gracias, hermanos. Gracias, sean Padre, en el nombre de Cristo, porque el Señor okay.
Ahora sí, agradecemos al Señor por la enseñanza que el maestro Marco Rodríguez trajo referente a la armadura de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por que tú nos capacitas, nos instruyes para tener un gran beneficio. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, porque tú, Señor, en todo tiempo estás a favor nuestro y consolidas nuestra vida con la victoria desde la cruz y desde el trono de gracia, en el cual, Señor, nosotros estamos sentados en nubes celestiales. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, a todos los que han sintonizado el programa, muy amable. No se olviden, Jesús les ama, los pastores Hernán y Cecibel Babilón también. Jesús es el Señor y Rey de nuestra vida. Bendiciones.